Aquí estamos cerca del Jordán. Dicen, aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en aquel en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y se dejó oír de los cielos una voz: tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Estamos en ese lugar donde se dio ese acontecimiento. Aquí estamos entrando a ese lugar donde el profeta que había salido del desierto, Juan el Bautista, primo del Señor Jesús, pariente, bautizó a Jesús. Vamos a entrar ahí, a ver qué nos encontramos, a ver cómo está ese Jordán. Bueno, aquí ya entramos donde está el Jordán. Veo que hay unos peces por ahí, unos pececillos. Aquí el Señor fue bautizado. Este es el río Jordán que alimenta el mar de Galilea y sale por el otro extremo hacia el mar Muerto. En este río fue donde Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces y que iba a ser sanado de la lepra. Y Naamán estaba poniendo oposición porque decía que hay mejores ríos allá en Siria y que por qué se iba a meter este río que no es tan limpio. Pero es un hermoso río, ya se ve al fondo. Al final Naamán obedeció y se lanzó 7 veces, y a la 7ª dice que su piel, que era leprosa, salió como la de un niño. Este es el Jordán. Lo comparto con ustedes, la experiencia que estoy viviendo aquí. Muy lindo lugar aquí. Está en muchos idiomas. Ahora que leí al comienzo en español, en la cita donde Jesús fue bautizado y se escuchó una voz del cielo, y aquí, bueno, está en varios idiomas. Aquí se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y además de eso, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma sobre Jesús. Y fue cuando Juan, por revelación del Espíritu, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Alguna gente por este lado aquí en el Jordán, bautizándose, siguiendo los pasos del Señor. Hay muchas palomas por aquí también. Palomas que llegan como cuando el Espíritu Santo descendió, forma corporal como de paloma. Este río, una vez el sucesor de Moisés lo partió en 2 con el poder de Dios. Hizo que se detuvieran las aguas, se fueron acumulando arriba, mientras el pueblo de Dios pasaba en seco. Y cuando lo hubo pasado toda la gente, Josué había recibido una orden de tomar 12 piedras del río en su lecho, donde no estaba corriendo agua, para luego hacer un altar a Dios. Esas 12 piedras significaban las 12 tribus de Israel. Luego, más adelante, vemos otro acontecimiento también en este río, donde el profeta Elías lo golpeaba con su manto y
el río se dividía y él podía pasar de un lado a otro. Imagínense esa escena, el poder de Dios. Solo Dios puede hacer eso. A través del poder de Dios, este profeta Elías lo partía varias veces. Luego, con ese mismo manto que descendió sobre Eliseo, Eliseo recibió ese poder. Al comienzo no podía, pero luego lo intentó y lo partió. Siempre ha sido algo importantísimo en la vida de Israel, este río Jordán. Aquí hay una paloma. Las palomas andan por aquí, muchas palomas. Palomas que nos recuerdan el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. ¿Se acuerdan que Juan no quería bautizar al Señor porque él sabía que Jesús era superior y que reconocía la santidad que había en Cristo, y que más bien Juan era el que debía ser bautizado por Jesús? Pero Jesús le dijo: tienes que hacerlo porque tenemos que cumplir toda justicia. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para cumplir toda justicia. ¿Y qué significa eso? Que tenía que cumplir todos los pasos, y además había algo que tenía que darse. Era que Juan, como levita, por ser de la tribu de Leví, tenía que desembocar ese ministerio que iba a llegar hasta Juan, porque ya después, cuando vino Jesús, ya no se ocupaba de ese tipo de sacerdocio, pero ese sacerdocio levítico desembocó en Jesús, que era de la tribu de Judá, siendo ya el sumo sacerdote único y para siempre, el único que podía interceder por todos nosotros. Y de ahí la respuesta que Jesús no quiso dar a los fariseos cuando le preguntaron: ¿de dónde haces estas cosas? ¿De dónde tomas ese poder para hacer esos milagros? Y Jesús le dijo: yo les respondo si ustedes me responden una pregunta. Y Jesús les hizo una pregunta: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos se vieron en una encrucijada, que si decían de los hombres, se echaban encima al pueblo que sí creía en el profeta. Bueno, aquí me voló una paloma en la cabeza. Qué bueno. Yo recibo eso. Aquí andan las palomas volando alrededor. Gloria a Dios. Y si ellos respondían: el bautismo de Juan es del cielo, entonces Jesús les hubiese dicho: ¿y por qué ustedes no creían? ¿Por qué no creían? Y ellos se vieron en esa encrucijada y al final no le respondieron. Jesús dijo: yo tampoco les respondo. Pero sí les respondió. O sea que la autoridad con la que él estaba actuando también venía de parte de una transmisión profética del poder que había descendido en el profeta Juan, porque a Juan se le había dicho: al que vieres sobre el cual descienda el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese es. Y fue cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que a través de Cristo, de ese Cordero que fue sacrificado, todos quedamos libres, exentos. Solamente hay que aceptar y recibir a Cristo y tener el pasaje a la eternidad seguro, solo a través de Jesucristo. Después que Juan bautizó a Jesús, él empezó su ministerio, que en 3 años y medio transformó la historia. Es sorprendente cuando uno está aquí en Israel ver cómo Jesús, sin ningún ejército,
sin ningún armamento, a través de personas simples que eran sus discípulos, logró cambiar la historia. Eso es sobrenatural. Jesús es admirable, maravilloso, es el Hijo de Dios, que un día se sumergió, porque eso es lo que significa bautizarse, sumergirse en el agua. Dios me los bendiga. Si alguien no se ha bautizado, tiene que dar ese paso de sumergirse para perdón de pecados. Es importante ese paso. Uno recibe a Cristo y luego hay que bautizarse.